8 de marzo. Hoy es un día de elecciones en Colombia y ejercer la democracia es extraordinario. Oramos para que sea un día de decisiones sabias, que toda la gente salga a votar de manera apropiada, colocando su voto por personas que honren la palabra, que honren los principios. Y bueno, para las personas que toman nota, la palabra de esta mañana tiene por título expectativa. Pero antes de entrar en la palabra, quiero rendirle un homenaje a las mujeres. Eso, digan amén. Muy bien. Porque la mujer es la ayuda idónea, el complemento. Y quiero mencionar algunas mujeres que están registradas en la Biblia, que nos muestran su grandeza, la importancia, sí. Y empezaríamos por Sara. Sara es una mujer llena de fe, la esposa del padre de la fe, respetuosa, bonita y madre del pueblo de Israel. Rahab. Rahab tiene una particularidad, y es que Rahab era una prostituta, pero a través de su conexión de creer en el Dios de Israel, Dios que no conocía, se convierte en una mujer tan especial que pasa a ser de la ascendencia de Jesús, de David. Ruth, una mujer leal, una mujer trabajadora, leal a Dios. De Ruth tiene un peso gigante cuando dice: no insistas, no me separaré de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremendo ese compromiso, esa pasión, esa resolución de permanecer. Ana, mujer de oración, una mujer fiel, adoradora y madre del profeta Samuel. Ella era estéril y todo el mundo se burlaba de ella. Y ella clamaba para tener un hijo. Y Dios le concedió su anhelo. Y ella se presentó para consagrar a su hijo. Y tremendo profeta, tremendo profeta. Esther, una mujer israelita que se convirtió en la reina de Persia, el gran imperio persa. Y María, humilde, obediente, la madre de Jesús, la madre de la naturaleza humana de Jesús. Su expresión: aquí tienes a la sierva del Señor.
que se haga conmigo como tú has dicho. Es la frase más hermosa de María. No sabía cómo había podido suceder, pero creo que el Espíritu Santo le estaba revelando, el ángel le estaba revelando de todas las cosas que iban a pasar. Y ella lo manifiesta. He aquí a la sierva del Señor, que se haga conmigo como tú dices. Wow. Mujeres, he aquí a la sierva del Señor. Amén. Dios las bendiga. Quiero pedirle a todos los hombres que nos pongamos de pie. Y vamos a orar por las mujeres presentes. Algunas habrán de ser nuestras esposas. Algunas habrán de ser nuestras hijas. Algunas habrán de ser nuestra madre. A todas, a las madres, a las esposas, a las hijas, a todas les hacemos un homenaje. Así que oremos por ellas. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de cada una de las mujeres que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Nosotros la recibimos de la manera como tú lo has concebido, Señor, como una gran bendición. Y hoy de manera especial queremos bendecirlas y pedirte, Señor, que derrames una bendición tan grande, que estén llenas de tu bondad, llenas de tu amor, llenas de tu fidelidad, Señor. Que las curas con el manto precioso de la sangre, que les des fuerza, Señor, que las guardes de todo enemigo, Padre Santo, y que permitas que sean esas guerreras, esas escuderas que tú has escogido y que has levantado en cada una de ellas, Señor. Oramos para que se fortalezcan de tal manera que sea imposible que puedan ser atacadas, lastimadas, vencidas de la más mínima manera, Señor, porque hoy clamamos para que tu cobertura garantice la victoria de ellas, Señor. Llénalas de paz, de tranquilidad, de amor, y abre, Señor, todos los caminos para que la bendición plena esté sobre ellas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, aprovechemos que están de pie y ahora pónganse de pie todas las mujeres y acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 27 y vamos a leer el versículo 13 del libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Muy bien, entonces leamos juntos. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Leámoslo nuevamente. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias porque hoy creemos, Señor, que habrán de pasar cosas extraordinarias, Señor. Te rogamos que la gente acuda y que la gente decida colocar el voto por los temerosos de tu palabra, Señor, aún a pesar de todo el trabajo que el enemigo esté haciendo, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Padre, te pedimos que bendigas este lugar, que bendigas cada persona que hoy ha venido a recibir palabra y que traigas revelación divina, Señor. Yo de mi parte te entrego mi vida, mi corazón, mis ojos, mis labios, mis oídos. Te entrego todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies y que me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor, para la edificación de tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Muy bien. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor. Pensar en que vamos a ver la bondad del Señor y tener la certeza, la seguridad de que vamos a ver la bondad del Señor.
Eso tiene que ser extraordinario. Saber que vamos a ver la bondad del Señor. En la versión Reina Valera dice, yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Lo está diciendo David. Hubiese desmayado. Y él dice, antes de decir esto, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Pero tener la certeza de que no hay un enemigo físico, espiritual, de ninguna índole que se pueda enfrentar a ti, porque el Señor es tu protector y porque la bondad del Señor te cubre. Bondad de Dios es el atributo inmutable, esencial y eterno, manifestado con amor, misericordia, gracia y provisión. Inmutable, es decir, inalterable. Inalterable, no puede cambiar. La bondad de Dios es una promesa que se va a cumplir y punto. No existe ninguna posibilidad de duda. He ahí la inmensa bondad. Y me encanta porque dice que es un atributo no solamente inmutable, sino esencial y eterno, manifestado con amor, misericordia, gracia y provisión. O sea, Dios nos asegura gracia y provisión. ¿Queremos la bondad? No solamente la queremos, la necesitamos. Pero dijo David, yo hubiese desmayado si no creyese. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor, he de ver la bondad del Señor. ¿Y por qué podríamos nosotros pensar en que vamos a tener la bondad del Señor? Bueno, estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Si yo pensara por qué estoy acá y hago un análisis, tengo que concluir de que definitivamente yo estoy aquí esta mañana porque Dios quiso que así fuera, porque Dios lo planeó, porque Dios tiene algo establecido conmigo, con mi vida, con mi futuro, con mi proyección. De lo contrario, no habría pasado, porque la palabra dice que antes de que naciera, ya había sido escogido, predestinado, con un propósito. Hay un propósito. Y nosotros no podemos considerar que la vida es simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir, porque estaríamos colocándonos en la condición del animal. Pero Dios, cuando creó al hombre, no dijo esto está bueno, dijo esto es muy bueno, es mi creación excelente. Y colocó al hombre a gobernar. Y Dios planeó que el hombre estuviese con él, en presencia de él. Y en la palabra nos ha enseñado que Él no quiere que seamos sus siervos, que Él quiere que también seamos cercanos, seamos sus hijos, que seamos sus amigos. Es decir, el plan es extraordinario. No puedo concebirlo de una manera distinta, pero yo puedo concebir que Dios es un bacano y que yo tengo una relación con Él esporádica y que Dios se ajusta a mi expectativa, a mi lógica, a mi manera de pensar y que yo puedo vivir la vida como yo quiera, pero Dios me cae súper bien y Él y yo somos chévere. No, no aplica porque Dios tiene un propósito y las cosas de Dios son perfectas. Y a Dios nadie lo puede engañar. Con Dios todo es claro, definitivo. Así que en ese orden, nosotros tenemos que entender que vamos a ver la bondad de Dios y que Dios nos la promete eternamente, porque nosotros concebimos
que nuestro llamado es eterno, no es temporal. Si Dios es algo que me sirve para mis condiciones y mis circunstancias aquí en la tierra, pues Dios es como un genio, como un mago que me concede deseos, pero nunca está establecido de esa manera. Ese es un Dios imaginario de personas que no tienen discernimiento. Dios es algo mucho más grande. Dios es todo. Dios es el principio. Dios es el fin. Y Dios es quien nos creó. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer algo? Cada vez que nosotros diseñamos algo tiene un propósito. Bueno, también dice la palabra que no va a parar hasta terminar la buena obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Pero miremos cómo es el principio de ese llamamiento. Y por eso quiero pedirles que me acompañen. Bueno, antes de ir allá, voy a leerles algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. En el Salmo 100, dice en el versículo 5, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. El Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Entonces, en ese orden, sabemos que es para siempre, que no es temporal, que es una decisión. Te escogió y tiene un plan contigo y es para siempre, para la eternidad. Aún después de que haya trascendido tu profesión, tu familia, tu descendencia, cuando haya trascendido todo, se cumplirá, porque es para siempre. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas, estaba iniciando su ministerio, y vio dos barcas de los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Imaginémonos la escena. La gente está apretujándolo, hay unas barcas, él se sube a una barca, le pide al pescador, aléjate un poquito para poder estar al frente, y desde ahí empezó a compartir la palabra. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Se postró. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, pescador de hombres. Tenía profesión. Imagínese un pescador que llene la barca. O sea, uno tiene una barca donde uno piensa lo que voy a pescar, eh,
aquí está el espacio donde meto lo que pesco, ¿no? Y ya lo tiene calculado. Nadie compra una barca donde el pescado sea tanto que la barca se le hunda. Si él pesca tanto, pues compra una barca más grande, consigue una barca más grande, pero no se le está hundiendo. Y cuando tiene la mejor pesca de toda su vida, le dice el Señor, deja todo y sígueme, porque te haré pescador de hombres. Y dice en el versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Uno podría imaginarse, pero Señor, yo vendo este pescado, es que esto es una pesca maravillosa, ¿no? Pero dice, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bueno, quiero que sepas que Jesús te ha llamado y te ha dicho, yo quiero que seas pescador de hombres. Y quizás no lo habías escuchado, o quizás lo has escuchado, pero no lo habías comprendido. O quizás lo escuchaste, lo comprendiste, hiciste caso. Pero yo quiero que pienses, ¿dejaste todo por seguir a Jesús? Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho por nuestra naturaleza. Una naturaleza con la que tenemos que luchar y que debemos vencer. Pero si nos fortalecemos en Cristo, tenemos la victoria. Así que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Esos fueron los primeros discípulos. Y si tú lees en el capítulo 28, del Evangelio de Mateo, en el versículo 19 dice, por tanto, o sea, aquí estamos hablando de un Jesús resucitado. Jesús resucitado. Ya ellos caminaron con Jesús, vieron todos los milagros, vieron todo el esplendor de Jesús, vieron las cosas extraordinarias, porque tú podrías decir de pronto, bueno, ese milagro no es tan difícil. Pero cuando tú le dices a un muerto que tiene 4 días enterrado, hey, sal fuera, y el muerto sale, el olor nauseabundo de la descomposición desaparece y está totalmente restaurado. Bueno, estamos hablando de cosas extraordinarias. ¿Alguna vez cuestionan a Jesús porque está sanando a un paralítico? Porque le dice a un paralítico, tus pecados te quedan perdonados. ¿Y quién eres tú para decirle que sus pecados quedan perdonados? Y dice, bueno, ¿qué sería más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues hoy te digo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Todo eso lo habían visto a los leprosos con partes de sus cuerpos perdidos, con la piel toda dañada, ser tocados por Jesús y su piel quedar totalmente restaurada. Habían visto la grandeza, habían visto a Jesús echar fuera a los demonios. Y no vieron una resurrección, vieron varias. Así que Jesús se les aparece y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Dios nos comisionó para ser discípulos. Esa es la gran comisión. Es un mandato. Es un mandato. Ir a ser discípulos. No discípulos tuyos, discípulos de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No limita. No te quedes aquí. Ve y haz discípulos. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Es decir, esa certeza de que Jesús va a estar con nosotros siempre es cumpliendo la gran comisión, enseñando la palabra, evangelizando, anunciando las buenas nuevas. Por eso Jesús mismo dice que debemos dar fruto. Y cuando se da fruto, hay premios en el cielo. Debemos dar fruto. Hay un mandato y es la gran comisión. Yo hago una reflexión hoy que es un día de elecciones políticas. ¿Cuánta gente está hoy requete apasionada en la calle? Haciendo cosas. Llegar acá era difícil ahora por la cantidad de gente que estaba congestionada en los puestos políticos, dando cosas, dando instrucciones, gente votando y mucha gente agarrando, hey, vota por este, mira, no sé qué. Gente apasionada. ¿Cuál es el nivel de pasión que nosotros tenemos por la evangelización, por enseñar la palabra? ¿Hasta qué nivel llega esa pasión? Porque por los políticos la gente se apasiona. Y llegan a agredirse, llegan a insultarse. ¿Cuál es tu nivel de pasión para cumplir ese mandato, esa ordenanza del Señor? Dios quiere que nosotros cumplamos. Dios quiere que realmente hablemos de Él en todas partes. El viernes tuvimos un tiempo muy lindo. Se hizo una reunión de parejas y se invitaron parejas. Y había muchos matrimonios invitados. Y había una sensación muy, muy linda. Y todo el mundo salió contento. Independientemente de que vuelvan o no vuelvan, lo que se llevaron permanecerá en sus mentes y en sus corazones. Eso es evangelizar. ¿Cómo estamos asumiendo esa gran responsabilidad? Dice en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. En el versículo 42. Respondió el Señor: ¿Dónde se halla un mayordomo fiel? ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados
y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no conoce, no la conoce y la hace y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho más. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha pedido Dios? Dios nos ha mandado a cumplir con la gran comisión. ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué hablamos en nuestros tiempos libres? ¿Qué música escuchamos? ¿Cuáles son nuestras enseñanzas cuando alguien tiene un problema? Dios nos ha mandado a cumplir y debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Sin embargo, cumplir ese mandato requiere de una lucha. Hay gente que es escogida, que es llamada, sin embargo, llega a la iglesia y apenas empieza la palabra, siente sueño. Y no puede concentrarse. Hay gente que tiene el llamado, pero le cuesta mucho trabajo ir a la iglesia. Porque hay una guerra. Y esa guerra es de carácter espiritual. Dice en el libro de Isaías en el capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. A pesar de que las tinieblas cierne sobre los pueblos. La otra vez veía una imagen que hablaba de la fe y decía, así es la fe. Y hay un avión que está despegando, pero hay muchísima niebla. Y el avión sale entre la niebla y se desaparece. Pero unos segundos después, que se vuelven larguísimos, porque tú estás mirando, ¿qué pasó? Sale el avión de entre las nubes, a una distancia lejana ya del aeropuerto. Aún a pesar de la densa oscuridad, Dios es la victoria a pesar del ataque del enemigo. Es una guerra espiritual y tenemos que librar la batalla espiritualmente. Vencer. No permitir que sea más grande porque nos puede vencer. Así que debemos librarla porque Dios te escogió. Dios te escogió. Dios tiene un plan y quiere verte cumplir el plan. Y en ese plan te va a llevar a lugares que ni te imaginas. Hoy día predicar la palabra es algo sencillo. Hoy día predicar la palabra no te expone
Por lo menos no por ahora. No por predicar la palabra te van a matar, ni te van a encarcelar, ni te van a apedrear, ni te van a crucificar. En otra época, eso pasaba. Y aún así, ellos nunca se negaron a hacerlo. Nunca. Requiere compromiso, requiere disposición. Dios tiene un plan. Y la expectativa puede ser desde la perspectiva de Dios divina y desde la perspectiva tuya humana. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? ¿Lo estás mirando desde la perspectiva humana o lo estás viendo desde la perspectiva divina? Porque desde la perspectiva humana tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestras necesidades, tiene que ver con lo que pretendemos, pero desde la perspectiva divina es lo que Dios quiere, como dijo María. He aquí a la sierva del Señor, que se haga como tú quieres. Esa es tu posición. ¿Es así como lo percibes? ¿Cuál es la expectativa de ese llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cómo concibes? ¿Qué tantas dificultades estás dispuesto a sortear para cumplir con ese llamamiento? Porque habrán tantas cosas que tengamos que vencer, pero es entender que si lo hacemos de la mano de Dios, vamos a cumplir desde la expectativa divina y no humana. Porque desde la humana, quizás con poquito basta, con la divina hasta donde Dios quiera y como Dios quiera, de la manera que Dios quiera. Eso es otro nivel, es un nivel superior, un nivel que rebasa nuestro entendimiento. A veces Dios nos pide cosas que nosotros decimos, pero Señor, pero Dios las pide. Cuando tú logras conectarte con Dios, cuando tú logras escuchar el plan que Dios tiene, te sorprendes. Dios nos manda a hacer cosas en las que nosotros no vemos nada, pero Él ya lo tiene todo planeado. Y a nosotros nos corresponde vivir y avanzar en fe, en fe. Dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 21, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estamos hablando nuevamente de Jesús resucitado. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Quiero que contextualicemos esta circunstancia. Ellos habían andado con Jesús. Jesús había anunciado lo que iba a pasar. Ellos tenían una expectativa humana. Algunos se imaginaban a Jesús, lo terminan nombrando rey. Y nosotros somos los panas del rey. Los hombres más cercanos al rey, poder absoluto. Pero, aunque Jesús lo había explicado, no lo habían entendido. Y cuando llega el momento, Jesús dice, hoy se va a cumplir.
Hoy me van a tomar los enemigos y me van a matar. Y Pedro dice, eso no pasará jamás. Pero Jesús le dice, ¿qué decir bobadas, Pedro? Hoy me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Pedro lo negó. Y los demás discípulos, exceptuando a Juan, los demás discípulos se escondieron. Porque pensaron, van a venir por nosotros también. Y fueron todos y se escondieron. El único que estuvo acompañando a Jesús fue Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Los demás se escondieron y cuando Jesús se les aparece, versículo 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y dice que nos vamos contigo, contestaron ellos. Recuerden el pasaje donde Jesús les dice, tiren la red. Eran pescadores. Y después de todo este tiempo, de toda esta vivencia, de haber negado a Jesús, de haberse escondido, pues ellos volvieron a ser pescadores. Volvieron atrás. No habían dejado todo. Volvieron atrás. Y salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescadores que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Esta escena siempre me llama la atención. Era un pescador, estaba en la barca y escucha, es el Señor, y se puso la ropa y se tiró. Quizás hubiese sido más fácil llevarla en una bolsita plástica sellada y al salir a la orilla, pero ese no, él se la puso y se tiró, la mojó. ¿Recuerdan cuando Adán se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo? Pero sintió la misma vergüenza. Lo negué y me encontró acá. Y él se pone la ropa porque sentía vergüenza. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red hasta la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Ya estaba la comida. Jesús no necesitaba lo que ellos estaban pescando. Al contrario, ya les había asado. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado.
Si Jesús viniera hoy a tu orilla, ¿qué te va a encontrar haciendo? Te va a encontrar enredado en las cosas que no tienen nada que ver. Te va a encontrar aturdido, engañado. Te va a encontrar en lo mismo que antes. O estarás juicioso, como un siervo fiel, con la responsabilidad que eso implica. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cuál es tu expectativa? La expectativa divina era que ellos estuviesen haciendo lo correcto. La expectativa humana, ya Jesús no fue el rey, no libertó al pueblo. Volvamos a pescar, muchachos. Montemos una empresa de pescado. Y seguramente ya estaban imaginándose el nombre de la empresa. Los expescadores, los desilusionados, no sé. Pero ahí estaba Jesús. Hey, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Porque hoy el Señor nos está recordando que la expectativa divina es para que nosotros seamos sus embajadores, para que tengamos la posibilidad de hablar su palabra en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, con los amigos, con la familia. Y vas a encontrar mucha gente que te va a descalificar. Vas a encontrar mucha gente que va a decir no. Pero no importa. Tú estás haciendo lo correcto. Porque si tú lo anuncias y ellos no hacen caso, tú cumpliste. Vencer todas las dificultades no parece fácil. No pareciera fácil, pero es fácil. En otro tiempo era difícil. No sé si ustedes recuerdan qué pasó con los discípulos, pero les voy a contar. Simón Pedro fue crucificado en Roma, boca abajo. Él pidió ser crucificado boca abajo porque no merecía ser crucificado de la misma manera como Jesús. Andrés fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X. ¿Ellos qué hicieron después de ese encuentro con Jesús? Predicaron. Y el precio fue muy alto. Felipe fue martirizado en Hierápolis. Fíjense que todos estamos hablando de lugares distintos. Se habían ido a evangelizar. Estaban sembrando iglesias. Bartolomé, el mismo Natanael, fue degollado vivo y luego decapitado en Armenia. Mateo fue martirizado en Etiopía, asesinado a espada, y fue asesinado mientras predicaba. Tomás fue atravesado por lanzas y flechas en la India. Santiago, lanzado desde lo más alto del templo de Jerusalén, y como cayó y no estaba muerto, lo golpearon con un mazo hasta que murió. Simón el Celote fue aserrado por la mitad en Persia. Judas Tadeo fue asesinado con hacha o mazo.
Matías, el que reemplazó a Judas, fue decapitado, lapidado y luego decapitado en Etiopía. Juan, el que estuvo fiel, el que acompañó a Jesús aún en la crucifixión, fue el único que tuvo una muerte natural a edad avanzada. Fue el único, murió en Efeso. Pero a ellos no les importó. El apóstol Pablo, que viene después, dice, para mí el morir es ganancia, porque la muerte representa que se cumpla la expectativa divina, estar en la eternidad con Dios, ser salvos, volver a la condición original. En los tiempos en que ellos predicaron, tenía un precio altísimo. Después de ellos, muchos cristianos fueron lanzados a los leones. En una oportunidad estuvimos en Italia y fuimos al circo romano. Y mi esposa lloró. Y la gente va y mira el monumento y toma fotos. Y ella lloró y dijo, aún puedo sentir el sufrimiento de tantos cristianos en este lugar. Ellos no negaban a Jesús, porque si lo negaban tenían la posibilidad de que los dejaran libres, pero no. Permanecían firmes porque tenían una expectativa divina. Y Dios nos llama a que podamos ver con sus ojos, sentir con su corazón, para que podamos comprender que lo que Dios pretende de nosotros trasciende lo eterno. Y nuestras expectativas están en lo humano. Y eso no tiene sentido. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Puedes ir y anunciar las buenas nuevas? No, no te van a crucificar. No todavía. No quiere decir que luego te van a crucificar. No estamos viviendo esos tiempos, hermano. Pero acuérdate que el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Tenemos que definitivamente asegurarnos de tener la expectativa divina, vivir en lo espiritual. Y definitivamente, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Hubo una época en que todas las iglesias predicaban, arrepiéntete, que llegó el juicio final. Y no había llegado. Y la palabra dice que solo Dios sabe cuándo es. Pero si revisas el libro de Apocalipsis, estamos en las señales, en los tiempos finales. Y Dios hoy nos quiere recordar que Él nos ha llamado para ser parte de su ejército, para que evangelicemos, para que anunciemos las buenas nuevas. Para eso nos ha escogido, para que nos avivemos. Hoy hay gente gritando nombres de políticos en la calle, con camisetas, con números, repartiendo papelitos. Ojalá nosotros hiciéramos una brigada y saliéramos a evangelizar, a anunciar los tiempos, la palabra de Dios, a entregar palabra bíblica.
tener puestos por diferentes lugares de la ciudad. Aquí, mire, aquí está la palabra. Escoge a Jesús, marca a Jesús, marca a Jesús. Aún hoy, muchos cristianos están marcando la X por políticos que van en contra de los principios de Dios y se hacen llamar cristianos. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? ¿Divina o humana? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a servirte y nos prometes tratarnos con bondad. No tenemos necesidad de decirte, Señor, que desmayaríamos si no tuviese la certeza de que tu bondad habrá de ser manifiesta. No tenemos que hacer eso, porque sabemos de tu bondad, Señor, porque la hemos experimentado. Y queremos ser siervos fieles, siervos totalmente consagrados a ese llamado, Señor. Queremos vivir conforme a lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Pero perdónanos porque muchas veces hemos hecho todo desde una perspectiva humana, pensando en nosotros contigo. Pero eres tú, Señor. Eres tú en nosotros. Así que te ruego, Señor, que nos generes esa expectativa divina, que cambies lo que tengas que cambiar, para que nosotros realmente veamos con tus ojos, escuchemos con tus oídos, pensemos con tu mente y sintamos con tu corazón, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada persona que hay en este lugar, Señor. Yo te ruego que toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos vivir con una expectativa divina. Y aún a pesar de cualquier circunstancia, sintamos siempre el orgullo de anunciar las buenas nuevas, Señor. Que en los lugares donde estemos, tengamos siempre la Biblia. Que en los lugares donde estemos, se escuche alabanza. Que por donde vayamos, anunciemos las buenas nuevas. Que cada persona que coloques en nuestro camino reciba palabra por medio de nosotros como tus instrumentos, Señor. Y que lo hagamos con una expectativa divina, Señor. La de agradarte, la de ser siervos fieles. No sabemos el día y la hora en que vas a llegar, pero queremos agradarte en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y esta mañana, si hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero tener una expectativa diferente. Quizás he vivido con una expectativa humana, pero hoy quiero una expectativa divina. Si hay alguien que quiera decirle a Dios, cambia eso en mí, por favor, solo ponte de pie. Ponte de pie. Es lo único que tienes que hacer, ponerte de pie y decirle de todo corazón al Señor, decirle de todo corazón al Señor esta oración que yo voy a dirigir, pero necesito que la analices, que la repitas conscientemente. Señor Jesús, esta mañana, una vez más, me presento delante de ti y te abro mi corazón para reconocer que vivo mi vida con expectativa humana y que eso te ofende. Pero me arrepiento, Señor. Quiero que siembres en el corazón ese arrepentimiento genuino que me lleve a desarrollar la expectativa divina y ser obediente y ser un siervo fiel
independientemente de saber cuándo vengas, todo el tiempo hacerlo para ti. Gracias por morir por mí. Hoy reconozco que no lo merezco. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús. Gracias porque has rescatado mi vida. Pero anhelo que sea con expectativa divina. Así que dame discernimiento y sabiduría para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, esta mañana anhelo recibirte, porque tú entras en mí y me conectas con el cielo y me das poder para resistir lo malo y para vivir lo bueno. Amén y amén.